poco acerca de la optoelectrónica. En el caso de la optoelectrónica, en realidad es utilizar la luz para controlar y gobernar dispositivos electrónicos y poderla utilizar de esta forma en nuestro caso particular, en el desarrollo de procesos industriales y de monitoreo y control. En el caso de los componentes electrónicos podemos hablar de varios grupos fundamentales que serían los emisores, los detectores, los dispositivos de acople y los visualizadores o display. Para empezar, vamos a hablar sobre qué sucede cuando propagamos la luz. Bueno, cuando nosotros propagamos la luz, vamos a tener una fuente de luz. Esta fuente de luz va a viajar por el aire y que sería el medio 1. Va a llegar a un medio 2, que puede ser la superficie de un sensor, por ejemplo, o de un componente optoelectrónico como una LDR, o un fotodiodo, o un fototransistor, que ahora más adelante vamos a hablar de ellos, y se va a generar aquí un fenómeno importante. Hay una cierta cantidad de luz que es reflejada. O sea, esa luz pega sobre la superficie del medio 2 y es reflejada de nuevo al medio 1. Y hay otra cantidad de luz que esta luz es refractada. O sea, la luz es absorbida por el medio 2. Veamos entonces que la luz que sale de la fuente se dividiría en dos partes, una que es reflejada de nuevo al medio 1 y una que es absorbida por el medio 2. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a hablar un poco acerca de los componentes emisores. En este caso, el componente clásico sería el diodo emisor de luz. Recordémonos que un diodo emisor de luz funciona y tiene características similares a las de un diodo. Hay que polarizarlo directamente para que este pueda funcionar. Una vez que está polarizado directamente, nosotros vamos a tener una corriente que circula a través de él, ¿verdad? Que sería la corriente de LED. Y entonces, en este caso, cuando esta corriente circula, dependiendo el material de que esté constituido dicho LED, entonces va a emitir luz verde, por ejemplo, va a emitir luz roja en una longitud de luz azul, por ejemplo, o en una longitud de luz amarilla, por ejemplo. Entonces, él lo que hace es que dependiendo del material con que esté construido, entonces así va a emitir una longitud de onda correspondiente a un valor, a un color determinado. El símbolo, recordémonos de que es exactamente parecido al de un diodo, pero esta vez tenemos igual una parte positiva, una parte negativa, y nuestro diodo, en este caso con flechas, es donde representamos que emite luz. O sea, va a haber una luz que se emite. Entonces, para eso son las flechas, para indicar que hay una emisión de luz de parte de él. Los diodos normalmente van a venir en 5 milímetros, en 3 milímetros. Los podemos encontrar redondos, rectangulares, ovalados. Ahora en múltiples formas. Tenemos los diodos de alta luminosidad. Tenemos ahora barras de diodos LED. Tenemos LED de distintos colores, de bicolores, tricolores. Entonces los LED han evolucionado mucho en las características y la forma con que están desarrollados. Algo importante, dependiendo del color, vamos a encontrar que nuestros diodos LED van a tener una tensión básica o umbral de alimentación. En el caso del LED de color rojo, vamos a ver que son 1,6 voltios. En el caso del rojo ultra brillante, 1,9 voltios. El amarillo oscila entre 1,7 y 2 voltios. El verde, su tensión umbral es de 2,4, igual que el naranja. El LED blanco usa 3,4 voltios, el azul un promedio de 3,6 y el morado un promedio de 4,6. Esas serían las tensiones umbrales para nuestros dispositivos LED que están en la categoría de emisores de luz. También tenemos el diodo láser. A diferencia del anterior, el diodo láser primero emite
un haz de luz muy constante y direccionable, con mucha potencia, pero además recordémonos de que el diodo láser necesita resonancia, o sea, una cavidad de resonancia donde él va a ir resonando, o sea, va a ir retroalimentándose con su propia luz para aumentar la potencia del haz, y eso va a hacer que el haz que emana del diodo sea una luz muy direccional, con mucha potencia, y sobre todo se usa para desarrollar sistemas de altísima precisión de ubicación o sensado. De esta forma rápidamente pudimos observar aquí los diferentes emisores de luz, donde de nuevo sobresale el LED y el LED láser, que tiene enorme aplicación con los sensores, sobre todo de fibra óptica. Hablemos un poco ahora de los elementos detectores, donde tenemos la LDR, que es una fotoresistencia, ¿verdad? Que sabemos que cuando es impactada por luz varía su resistencia. Tenemos los fotodiodos, los fototransistores y los detectores OPIC, que ahorita vamos a hablar de ellos. En el caso del fotodiodo, aquí hay algo muy importante que establecer. El fotodiodo no es un LED, sino va a ser un diodo que varía su capacidad de conducción, repito, que varía su capacidad de conducción cuando recibe luz. Por eso en su símbolo, en lugar de que las flechas salgan, entran. Eso quiere decir que él recibe luz, no emite luz. Entonces, la característica del fotodiodo es que es un dispositivo que va a variar su conductividad, o sea, la corriente que circula por la corriente de diodo va a estar relacionada con la luz que recibe, con la luz que incide sobre él. Por lo tanto, lo podemos utilizar para múltiples aplicaciones, como detección de luz, control de ambientes donde requeremos graduar la luz con respecto a la corriente que se esté consumiendo en ese momento. Entonces, algo muy importante, el fotodiodo funciona exactamente igual que un diodo común y corriente, pero su capacidad de conducción va a depender de la luz que irradia sobre él. O sea, él recibe luz, no da luz. En el caso del fototransistor tenemos exactamente igual, que vamos a encontrar que es un transistor como el que hemos visto hasta ahora. Tenemos PNP igual INPN. Igualmente van a tener un emisor, un colector, van a tener un emisor, un colector y una base. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que en este caso, en el caso del fototransistor, nosotros la corriente que circula por el colector, repito, la corriente que circula por el colector, vamos a obtenerla, o va a depender de la luz que irradie sobre la base. De la luz que irradie sobre la base. Entonces el control ahora ya no lo tenemos con una corriente de base para controlar la corriente de colector, sino que lo que vamos a hacer es irradiar luz sobre la base, sobre la terminal identificada como base, y de esa forma, dependiendo de la cantidad de luz, voy a poder controlar la corriente del colector. En algunos modelos, como se puede ver acá, vamos a ver que además la base cuenta con doble patilla o doble terminal, por decirlo así. Una que se activa ópticamente y al mismo tiempo puedo activarla con una corriente de base. Esto nos permite aumentar la ganancia de corriente del colector para que no sea única y exclusivamente dependiente del nivel de luz. Además, nos permite desarrollar una serie de aplicaciones con más precisión y control del ambiente lumínico que en el caso del transistor, que solo tiene una base óptica. Aquí podemos ver que podemos encontrar dos modelos de un transistor simple, que es con base óptica y con base con terminal y óptica al mismo tiempo. Además, también es muy común encontrar en los fototransistores la combinación Darlington. Recuerden que la combinación Darlington era tener dos transistores donde nosotros conectábamos el emisor
del primer transistor a la base del segundo transistor, o sea, un arreglo de dos transistores. Los dos colectores se unían para formar el colector del arreglo. El emisor del segundo transistor se convierte en el emisor del arreglo y la base del primer transistor se convierte en la base del arreglo transistorizado, y a eso le llamábamos un transistor estilo Darlington, que su ventaja era que podíamos obtener grandes corrientes de colector con pequeñas corrientes de base, debido a que la beta total de un Darlington es la beta 1 multiplicada por la beta 2. Esta ganancia nos ayuda a que con poca luz que podamos irradiar sobre la base, vamos a obtener una variación importante en la corriente de colector. Por el resto, el fototransistor va a funcionar exactamente igual que un transistor común y corriente. Es muy útil para el diseño de fotointerruptores. Repito, es muy útil para el diseño de fotointerruptores. En el caso de los OPIC en realidad quiere decir circuito integrado óptico. Circuito integrado óptico. La salida es una señal digital. Vean ustedes que va a estar compuesto prácticamente por un fotodiodo, un circuito que procesa la señal, que sería en este caso la compuerta, ya que tenemos una compuerta de un disparo Smith-Trigger, y un regulador de tensión, que en este caso sería el transistor. Entonces, en realidad, un OPIC es un circuito compuesto por un fotodiodo, que lo tenemos acá, que es el que va a detectar la incidencia de luz. Automáticamente, cuando este fotodiodo detecta la incidencia de luz, entonces el circuito digital o el procesador de señal, en este caso es una compuerta AND, puede ser otro tipo de compuertas también, una compuerta AND, entonces nos va a polarizar la base del transistor, y de esa forma a la salida voy a tener un 1 o voy a tener un 0. Entonces la respuesta es una salida digital ante una entrada óptica. Estos dispositivos tienen una entrada óptica. Entonces, estos dispositivos son muy útiles para obtener monitoreos de sensores o de ambientes ópticos y representarlos a través de una salida digital. En el caso de los dispositivos de acople tenemos los optoacopladores, los optointerruptores y los relés de estado sólido. En el caso de un optoacoplador, en realidad un optoacoplador es un parte de una interfase y tiene una enorme ventaja. Es que nosotros tenemos aquí una fuente lumínica. Se ven aquí. Y tenemos de este lado un receptor lumínico. Acá vamos a tener un circuito 1 y aquí vamos a tener un circuito 2. En electrónica industrial, recuerden que es muy común tener la posibilidad de un circuito 1 que no puede interactuar de forma directa con un circuito 2, pero sin embargo necesitamos que el circuito 1 envíe información, datos y variables al circuito 2 y que el circuito 2 sea capaz de contestar, ¿verdad? Pero nos encontramos con que el circuito 1 no es compatible con el circuito 2, a pesar de que necesitan comunicarse, interactuar y reaccionar mutuamente. Para eso, los optoacopladores son fenomenales, porque lo que hacemos es que el circuito 1 activa la fuente de luz, controla la fuente de luz, y el circuito 2 el receptor lumínico. Entonces, a través del fotoacoplador, entonces comunicamos e interactuamos al circuito 1 y el circuito 2 sin que realmente el circuito 1 tenga un contacto físico con el circuito 2. Y de esta forma evitamos precisamente que el circuito 2 dañe al 1 o el 1 al 2. Entonces los optoacopladores tienen esa gran ventaja que nos permite, precisamente por eso se llama optoacopladores, porque nos ayudan a acoplar precisamente uno o varios circuitos entre sí, dándonos precisamente una gran
una gran ayuda en términos de que recordemos de que la luz es inmune a los ruidos electromagnéticos, y esto es muy importante porque los ruidos electromagnéticos generan muchos problemas en el acople de circuitos y en la parte de mando, control y regulación. Los octoacopladores, yo les decía, pueden estar conformados por, normalmente van a encontrar que es un fotodiodo, que es el que va a reaccionar a la presencia de luz, y una pequeña etapa de potencia, que puede ser con un transistor BJT o con un MOSFET, o en este caso incluso con una configuración Darlington, si la ven ahí, que nos ayuda a controlar precisamente potencia. Entonces nosotros podríamos tener aquí un circuito de mando y aquí un circuito de potencia y acoplarlos con un optoacoplador. Entonces, el mando no se va a ver afectado por la potencia ni la potencia por el mando, gracias al optoacoplador. Los optointerruptores son prácticamente un interruptor que se maneja por luz. Entonces normalmente tienen un emisor de luz, que nuevamente puede ser un LED, casi siempre es un LED, depende de las características, puede ser un LED de alta intensidad e incluso hasta un LED láser. Y del otro lado vamos a tener un receptor lumínico, que en la mayoría de los optointerruptores es un fototransistor. De tal forma que cuando la luz de este emisor de luz incide sobre la base de este fototransistor, entonces vamos a obtener a través de él una conducción de colector a emisor, o sea, una corriente que circula del colector al emisor, cerrando o activando el optointerruptor. La diferencia es que vamos a tener optointerruptores normalmente cerrados y optointerruptores normalmente abiertos, ¿verdad? Recuerden que el normalmente abierto es normal open, normal closed. Entonces, repito, en el caso de los optointerruptores son dos partes: un emisor de luz, que normalmente es un LED, y un receptor de luz, que casi siempre es un fototransistor. Juntos forman el optointerruptor, que lo que hace es que una vez que yo interrumpa la luz que va de un lado a otro, entonces este haz de luz que tendrá que ir de aquí a aquí se ve interrumpido, ¿verdad? Ya no cruza. Entonces él se activa o se desactiva dependiendo si es un normalmente abierto o un normalmente cerrado. Son muy útiles para establecer etapas de control. En el caso de los relés de estado sólido, optorrelés, como se les llama ahora, lo que vamos a tener de nuevo es una entrada que lo que hace es polarizar. Si ustedes lo observan aquí, lo que hace es polarizar un LED. Este LED emite luz ¿a dónde? Sobre unos fotodiodos. Estos fotodiodos reaccionan polarizando precisamente a esta conexión que tenemos aquí, que esto es un MOSFET. Recordémonos de que los MOSFET eran los transistores idóneos para este tipo de control, dándonos una enorme ventaja. Entonces tenemos un LED, ¿verdad? Tenemos un LED que irradia a fotodiodos. Estos fotodiodos polarizan a un MOSFET, y el resultado es una conducción entre generador y fuente, ¿verdad? Para generar una conducción entre las terminales del MOSFET y poder establecer entonces una tensión y una corriente que circule ahí para controlar una carga. Recordémonos que la enorme ventaja del MOSFET es que con pequeñas corrientes muy pequeñas, porque lo que hacemos es controlarlo a través de tensiones, voy a poder manejar grandes cargas. Entonces voy a poder conectar a este relé enormes cargas de un consumo muy importante, teniendo un control sobre ellos básico. Teniendo sobre un consumo muy básico en la entrada. Entonces, tiene otra enorme ventaja.
vean ustedes que no usa contactos mecánicos. Entonces, al no usar contactos mecánicos, además de que disminuimos el desgaste de estos, el relé reacciona muchísimo más rápido, maneja corrientes y tensiones más rápidas y además elimina el ruido electromagnético que se causa cuando se activa el relé. Y algo muy importante, ya no tenemos que lidiar con los efectos que causa o las consecuencias de estar energizando o desenergizando la bobina que genera el campo electromagnético para activar los contactos mecánicos, porque aquí no tendríamos un campo electromagnético, sino que polarizamos a el MOSFET para generar la conducción. Eso hace que se convierta en un dispositivo muy útil para el control y mando, sobre todo para el mando y control de potencia. En el caso de los visualizadores, acá lo que vamos a resaltar es que un visualizador puede ser tipo positivo. Tipo positivo es que el fondo es blanco y las letras que se van a generar sobre ese LCD son negras. En el caso del tipo negativo es al contrario, el fondo es negro y las letras son blancas. Y después tenemos una combinación mixta para una tercera clase de LCD. Muy bien, resulta que, como ustedes pueden ver, no importa el tipo de sensor, en este caso tenemos un inductivo magnético, un capacitivo, un ultrasónico o un óptico. Al final el sensor lo único que hace es detectar alguna variable magnitud y transformarla en una magnitud eléctrica. ¿Para qué? Para poderla manipular y además no solo manipular, sino poder a través de esta representación eléctrica de la magnitud particular, entonces poder controlarla y gobernarla. Para eso, el sensor, además de una emisión, en el caso que estamos hablando que es el óptico, entonces lo que vamos a tener es una señal de luz. Ahora, esta señal, ya sea de luz, o sea de sonido, sea capacitiva o inductiva, fíjense ustedes que va a ir a tres partes fundamentales, que es un convertidor de señal. ¿Por qué? Porque si es luz no puede llegar luz, si es ultrasonido no puede llegar sonido, sino que necesitamos que este convertidor de señal transforme cualquiera de estas variables en señales eléctricas. Después de eso, vamos a tener una unidad de evaluación y vamos a tener una amplificación. ¿Para qué? Para que entonces las magnitudes, o sea, que usan los sensores para indicar que se ha dado un monitoreo, sean convertidas al final en señales eléctricas y que nosotros podamos utilizarlas. En nuestro caso particular, recuerden que estamos hablando de sensores ópticos ahora, porque estamos en la parte de optoelectrónica. Entonces vamos a concentrarnos en la parte de sensores ópticos. O sea, la respuesta de estos sensores, no importa el tipo de magnitud que estén midiendo, va a ser a través de luz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un sensor óptico puede medir potencia, puede medir una serie de variables y la presencia de ellas, pero la respuesta siempre va a ser luz. Entonces, vemos acá que en realidad los sensores ópticos podemos dividirlo en varios tipos. El primero es un sensor de barrera. El sensor de barrera lo que va a tener es un emisor y un receptor. Entonces, evidentemente, el emisor lo que va a hacer es emitir un haz de luz y el receptor recibir ese haz de luz. Entonces se le dice de barrera porque en realidad nosotros vamos a tener aquí un elemento más. Entonces tenemos el emisor, tenemos el receptor y vamos a tener el objeto que queremos identificar, el objeto. Entonces este objeto, una vez que pase e interfiera entre el emisor y el receptor, entonces el sensor va a entender que aquí hay un objeto presente en ese instante. La característica y particularidad del objeto no es tan importante en este caso, porque en realidad la ventaja aquí es que el sensor de barrera lo que hace es detectar objetos. Entonces, en este caso particular, el objeto interrumpe el haz de luz y entonces el sensor cambiará su operación.
O sea, normalmente los podemos encontrar normalmente cerrados o normalmente abiertos. Quiere decir que si es un normalmente cerrado, cuando el objeto interrumpe el haz de luz, entonces va a quedar abierto. Si es un normalmente abierto, sería al contrario, ¿verdad? Se cierra. Entonces, por eso se le llama sensores de barrera, porque va de un lado a otro, y entonces cuando hay una barrera en medio de ellos, el sensor detecta que algo hay ahí y hace un cambio de operación. El segundo tipo de sensor es el sensor reflectivo o retroreflectivo, que es lo mismo. Sensor reflectivo o retroreflectivo. Comúnmente se le llama reflex. ¿Qué es el sensor retroreflectivo? Bueno, el sensor retroreflectivo también va a detectar un objeto cuando ese objeto esté presente en su radio de acción. La diferencia es que si observamos en el caso anterior, observen ustedes que el emisor no se encuentra junto con el receptor, sino que están separados uno del otro y hacen una combinación mutua. O sea, el emisor envía al receptor y el receptor le dice que ya tiene un objeto en medio o que no tiene ningún objeto en medio. Pero receptor y emisor están separados. En el caso del sensor reflectivo, tanto el emisor como el receptor están en el mismo cuerpo. Entonces tenemos que el emisor emite la luz, pero tiene que haber una superficie reflectora, por eso se llama reflectivo. O sea, hay una superficie donde la luz pega y esta superficie tiene que ser capaz de reflejar esa luz, si no, no sirve. Repito, la luz sale del emisor, se refleja en una superficie, puede ser un espejo, una superficie refractante. Para eso el sensor trae muchas veces esa superficie, o esa superficie se construye con algún material que refleje muy bien la luz que está emanando el sensor, porque la luz puede ser luz visible o luz no visible, como infrarroja. Entonces, este objeto, llamémosle un espejo, refleja la luz y llega al receptor. Entonces tenemos el emisor y tenemos el reflector. Entonces, cuando el objeto interfiere entre el sensor y la superficie reflectora, que puede ser un espejo, por ejemplo, o una superficie muy brillante, entonces el sensor entiende que hay un objeto en medio ahí, o que hay la presencia de un objeto, y cambia de estado. Igualmente, este estado puede ser que está abierto y se cierra, que está cerrado y se abre. Entonces, repito, es un sensor reflectivo y es porque el cuerpo del sensor lo forman el emisor y el receptor. Y hay una superficie donde la luz se refleja y llega del emisor al receptor. O sea, esa recepción no es directa, sino es por la luz que se refleja en la superficie. Entonces tenemos dos tipos de sensores. El sensor de barrera y el sensor reflectivo o retroreflectivo o reflex simplemente. El tercer tipo es el sensor fotoeléctrico difuso. Al igual que en el caso anterior, el emisor y el receptor de la luz están en el mismo dispositivo, solo que en este caso la luz no se refleja de una superficie reflectora, sino directamente del objeto. Entonces, cuando hay un objeto, el sensor está emanando luz, la luz pega en el objeto y esa luz se refleja y es captada por el sensor fotoeléctrico difuso. Entonces, en el caso del difuso, igual es una luz reflejada, igual que en el anterior, el emisor y el receptor están en el mismo cuerpo, pero esta vez la luz no se refleja de una superficie refractante en particular, sino es la luz del objeto. Por eso es muy utilizado para detectar distintos tipos de superficie. ¿Por qué? Porque yo puedo detectar si es plástico, si es un plástico con ciertos colores, si es madera, porque cada material va a tener una cantidad de luz reflejada diferente. Entonces este sensor puede detectar cierta cantidad de luz en particular que refleja un objeto. Y entonces, si se le ha construido la circuitería necesaria,
Entonces, con ayuda de esta circuitería, él podría detectar si este objeto es madera, si es cartón, si es plástico, dependiendo de la cantidad de luz que él pueda reflejar o absorber del objeto. Entonces, la diferencia con el caso anterior es que el caso anterior la luz se refleja, pero hay una superficie reflectora. En este caso no. En este caso la luz que es reflejada viene directamente del objeto que estamos sensando o monitoreando. Entonces, a nivel de resumen, lo tenemos aquí, vemos que tenemos el modo reflectivo, o sea, hay en el modo reflectivo, la luz se refleja del objeto hacia el sensor, sale del sensor, pega en el objeto y se refleja. Entonces es el objeto el que refleja la luz. En el caso de barrera tenemos que hay un transmisor y un receptor, ¿verdad? Un transmisor de luz, un receptor de luz y que están separados y el haz de luz es interrumpido por el objeto. De esa forma el sensor sabe que hay un objeto. Recordémonos que en el reflectivo el emisor de luz y el receptor de luz están en el mismo objeto. Y por último el retroreflectivo, que dijimos que hay un reflector, o sea una superficie donde la luz que el emisor manda pega, refleja y así sucesivamente hasta que haya un objeto que se interponga entre ese haz de luz y de esa forma el sensor cambiará su operación de abierto a cerrado o de cerrado a abierto, detectando que hay un objeto. Entonces, en el caso del reflectivo, el objeto es detectado por la luz que refleja de él mismo. En el caso de barrera, el objeto es detectado porque el objeto interrumpe el haz de luz que está llegando al receptor, y en el caso del reflectivo, el objeto es detectado porque interrumpe la luz que era reflejada del reflector, del objeto reflector, como un espejo, por ejemplo. Ahora, aquí vamos a hablar un poquitico de la fibra óptica para ambientes y redes industriales. La fibra óptica, hasta hace algunos años se creía que era un elemento fundamental solo de las comunicaciones eléctricas, pero no es cierto. Hoy por hoy la fibra óptica en redes industriales es fundamental porque recuérdense que ahora tenemos el famoso Internet 4.0, la interconectividad o comunicación entre un objeto y otro objeto, que estos pueden ser entre sensores y PLC y computadoras industriales, y entonces prácticamente tenemos un tráfico de información, pero esa información es de características industriales, o sea, es un sensor de barrera, por ejemplo, hablando con un sensor reflectivo, y a su vez ellos dos hablan con una computadora industrial y esta computadora toma decisiones de qué hacer una vez que llegó el objeto en cuestión. Entonces, la fibra óptica se ha vuelto un elemento fundamental para la interconexión de redes de comunicación industrial. Por eso vamos a hablar un poquitito de ella. Esto que vemos aquí es la estructura general de una fibra óptica. Vemos que tiene una cubierta protectora, tiene una cubierta que está acá, que llama, algunos le dicen chaqueta, pero que es de una superficie que puede reflejar luz, y entonces se usa precisamente para que la luz pueda pegar sobre ella y refleje, y de esa forma generar lo que vimos al principio, que eran los ángulos de refracción y reflexión y un núcleo. El núcleo es precisamente la fibra, lo que llamamos la fibra óptica. El núcleo puede estar hecho de una fibra de plástico, una fibra de vidrio con distintos diámetros, y es precisamente al final por donde viaja la luz, porque la fibra óptica lo que hace es conducir luz, así como un cable conductor conduce corriente eléctrica. Entonces por el cable conductor se desplazan electrones libres y por una fibra óptica lo que se desplaza es luz. Entonces por el núcleo es donde viaja la luz. En este caso vamos a tener dos tipos de fibra, una fibra que se llama multimodo y una fibra que se llama monomodo. La diferencia es que en el caso de la fibra multimodo usamos esta superficie reflectora para hacer que la luz entre a la fibra con un cierto ángulo. Si ustedes se recuerdan, al entrar la luz de un medio 1, que sería este es el medio 1, al entrar a la fibra, que la fibra sería el medio 2, entonces se va a dar un ángulo de incidencia. Ese ángulo se mantiene y entonces la luz pegaría contra esta superficie, que vemos aquí de color azul, y entonces iría rebotando
viaja a través del núcleo, pero la luz, a pesar de que viaja a través del núcleo, lo que pasa es que ella va rebotando en esta superficie y entonces rebota, viaja a través del núcleo con otro ángulo de incidencia, rebota, cambia su ángulo y de esa forma puede ir viajando por por el núcleo, generando diversos ángulos. Fíjese que si yo hago incidir una luz con un cierto ángulo y después traigo y hago incidir una luz con otro ángulo, yo voy a poder tener viajando dentro de la fibra múltiples haces de luz y lo único que necesito es que los ángulos de incidencia sean distintos, entonces puedo tener un montón de señales ahí adentro. La monomodo, si ustedes ven, lo que hace es que genera solo un haz de luz que viaja en línea recta, Dependiendo de la utilidad que yo le voy a dar o la aplicación que yo le voy a dar a la fibra, de esa forma podemos entonces ver que puede ser que necesite una multimodo o una monomodo. Una de las enormes diferencias es que la monomodo permite grandes anchos de banda, o sea, muchísima información viajando al mismo tiempo, y la distancia que puede viajar esa información es mucho mayor que la multimodo. La multimodo tiene una distancia promedio de 2 kilómetros. La monomodo hay algunas que llegan hasta 10 kilómetros. Entonces yo podría tener información de una máquina viajando a 10 kilómetros de distancia a una unidad de control central vía fibra óptica. Y una súper extraordinaria ventaja aquí es que la fibra óptica es inmune a todas las características adversas de los ambientes industriales, sobre todo donde hay muchas perturbaciones eléctricas como electroestática, ruido electromagnético y ese tipo de situaciones que no afectan a la fibra óptica en lo que se refiere a la transmisión de la luz. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de los sensores de fibra óptica se dividen en dos categorías. El de barrera, que ya vimos que funciona igual, tenemos dos sensores, se transmite un haz de luz que no puede ser un haz de luz láser, y entonces en un extremo se transmite, de otro se recibe, y a través de fibra óptica se transmite, y a través de fibra óptica se recibe, y ahí podemos detectar precisamente la presencia de un objeto. El otro tipo de sensores de fibra óptica son los reflectivos, y los reflectivos se dividen en tres elementos o subsensores principales. Uno sería el sensor reflectivo paralelo, que es que tiene dos fibras, una por donde se transmite, otra por donde se recibe. El caso de la coaxial, ¿verdad? Donde tenemos un núcleo y una serie de fibras alrededor de ese núcleo, las cuales podemos usar de recepción, y el núcleo de transmisión o viceversa, dependiendo las utilidades. Y por último, los separados, que es que dentro de la misma fibra tenemos una mitad que se usa como transmisor y otra mitad como receptor de la presencia o ausencia de luz. Entonces, los sensores de fibra óptica, repito, serían dos: de barrera y reflectivos. Y los reflectivos a su vez se dividen en tres tipos, que sería el paralelo, el coaxial y el separado. Los sensores de fibra óptica se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, y aquí vemos algunas de ellas. Por ejemplo, para medir el ancho o el final, los extremos de una banda, para medir el grosor de placas. Por ejemplo, la luz es podemos medir espesores de lámina muy delgados, porque la luz prácticamente no tiene límite en esa dimensión. Entonces podemos detectar con sensores ópticos de fibra óptica espesores muy finos. Podemos también monitorear la presencia de elementos en bandas transmisoras. Esta es una aplicación muy interesante, como es luz, y esa luz podría ser, digamos, de característica láser. Entonces nosotros podemos tener un haz de luz que atraviese de un lado a otro. Este sería, digamos, el emisor, este sería el receptor, este es un sensor de barrera. Entonces, y la luz es transmitida por fibra óptica. Entonces podríamos detectar la transparencia de botellas, por ejemplo.
Ese es un sensor, una aplicación muy interesante. Se puede utilizar para graduar la transparencia de un recipiente. Ojo, a veces nosotros ocupamos un recipiente que no sea necesariamente transparente, más bien lo contrario. Entonces, lo que podríamos, aquí se podrían dar varias aplicaciones. Que yo lo quiera totalmente transparente o que, por ejemplo, yo lo quiera opaco, porque puede ser que vamos a empacar un producto que se afecte con la luz. Entonces necesitamos que haya cierta cantidad de oscuridad en el envase y entonces lo podemos medir, por ejemplo, con un haz de luz en un sensor de barrera manejado por fibra óptica. Entonces vemos de que las aplicaciones son montones. Además que en la interconexión ahora de máquinas encontramos que la tecnología de hoy en día permite que una máquina se comunique con otra y tome decisiones entre ellas para ejecutar distintas labores. Toda esta información se transmite a través de buses industriales, de protocolos de comunicación industrial, y la mayoría usan como medios de transmisión la fibra óptica. Entonces realmente la fibra óptica se ha convertido en un elemento de todos los días en el control industrial.